Gracias. Bueno, gracias primero a Álvaro por habernos invitado a dar esta charla. Es como uno se siente un alien así entre este mundo de expertos o futuros colegas en áreas en las que uno recién está empezando. La idea de hoy, estas charlas logré entender que estas charlas eran para contar experiencias y no para hacer algo muy científico. Yo soy geóloga, dije, ¿qué hace una geóloga acá? Entonces les voy a explicar qué hace una geóloga acá. Yo como geóloga soy parte de un grupo de investigadores y de profesionales que trabajan acá en UTEC, en una carrera que se llama Ingeniería Agroambiental. Nosotros tenemos un objetivo, que es el intentar manejar cualquier recurso natural de manera sostenible. Entonces, en ese camino que iniciamos este año, lo que procuramos era aliarnos con distintos actores que nos ayudasen a trabajar con esos datos que nosotros íbamos generando para entender la Tierra, el medio ambiente y el ecosistema. Entonces, la historia que les voy a contar hoy es la historia de cómo un grupo de profesionales de las ciencias de la Tierra y las ciencias ambientales se unieron, no se casaron aún, pero se unieron con un grupo de ingenieros, de matemáticos, de físicos y espero que decirles informáticos esté bien, porque es lo que me llega a mí, para empezar a trabajar en conjunto e intentar resolver problemas que son muy actuales para nosotros. Entonces, esta charla lo que enfocamos, bueno, si prende, ahí está. La idea es que lo que nosotros tratamos de entender es el medio ambiente, cómo funcionan los ecosistemas, un ecosistema. Y cuando hablamos de medio ambiente siempre pensamos en la Tierra, es esa imagen fija, porque no la visualizamos como en 3, 4D, es esa imagen fija que tenemos ahí. Entonces, la idea es siempre tratar de entender qué implica el concepto de cuando estamos hablando de medio ambiente o de un ecosistema y qué conlleva el estudio de todo eso. Y lo que nosotros intentamos hacer es entender la interacción de todo lo físico, químico, biológico que ocurre en el medio y cómo entre ellos se alían o no se unen para generar lo que estamos viendo actualmente. Cuando les pregunto a la gente qué entiende por medio ambiente o qué entiende por un ecosistema, hay muchas definiciones, en eso no quiero entrar a hablar, pero nosotros lo que trabajamos es la interacción de todos estos actores y me faltan muchísimos más. Lo que les quiero, el mensaje es que el trabajar con la tierra no implica únicamente trabajar con el suelo, sino que implica correlacionar suelo, agua, animales, nosotros, ciudades, qué es lo que hay en una ciudad, la atmósfera, etc. Entonces, a partir de eso es que empezamos a desarrollar todo un conjunto de técnicas que nos permiten entender esa dinámica. Y para entender esa dinámica, para entender cómo funciona todo esto, donde ustedes están parados, el agua que tomaron, lo que están comiendo, los materiales que necesitan para hacer esas computadoras y todo eso con lo que ustedes trabajan, tenemos que entender cómo funcionan todos esos parámetros y cómo interactúan. Pero no es solo entenderlos implica medirlos, porque el conocer algo implica medirlo y calibrarlo. Trato de dirigirme a ese tipo de lenguaje que fui aprendiendo en estas charlas y que a veces me resultaba tan raro y tan familiar a la vez. Entonces tratamos un conjunto de parámetros que a ustedes les va a parecer quizá chino todo esto que les estoy diciendo, como a mí me pareció chino cada vez que hablaban de varias cosas que PNG sé lo que es, y algunas cosas cuando iban hablando de infraestructura de datos sé lo que es, en otras quedé absolutamente perdida, tuve que googlear y después me di cuenta que en realidad lo que ustedes hacen es lo que nosotros también estamos haciendo. Entonces dije, esta charla va a tener cierto impacto y no voy a quedar en la ciencia únicamente. Entendiendo lo que es un ecosistema, ¿qué empezamos a hacer? A tratar de usar sensores para estudiar esos ecosistemas, para estudiar el ambiente. Y el sensor lo vamos a atar al dato final que vamos a obtener, que es ahí la relación con todos ustedes, o por lo menos con el 80% de los auditores a esta reunión. Entonces ustedes lo que ven ahí son imágenes, ¿tá? Que para algunos implicarán algo, significarán algo y para otros nada. La idea de hoy es que ustedes entiendan que hay un conjunto, una disciplina que en nuestra rama habla de sensoramiento remoto
como la adquisición de todo tipo de información, de distinto tipo de información, a través de sensores que no estén en contacto con el objeto. Entonces, cuando hablamos de sensores remotos, pensamos en algo que está en el espacio, o sea, esa Tierra que les mostré y miramos de afuera, pero también está volando en la atmósfera, está en el piso, está como un sensor en una web subterránea, o sea, son todos ese tipo de cosas que son las que vamos a ir trabajando. Entonces, a partir de este momento lo que les voy a mostrar son distintos tipos de sensores, como hay algunos de acá que trabajan, usted trabaja o trabajó con sensores en tierra, ¿tá? Otros que trabajan con satélites, otros que trabajan con algunas técnicas de radar y láser, otros que ven un drone o están muy, digamos, ¿cómo les podría decir? Muy cómodos o se sienten o han trabajado con drones y con las imágenes de drones que tienen, o con estas torres que van a decir, ¿y esto qué es y para qué sirve? Entonces yo eso se los voy a mostrar ahora rápidamente sin tener que ir en detalle. ¿Tá? Yo de acá, ¿qué es lo que veo? Me olvido de las letras y veo esto. ¿Tá? Muchos de ustedes acá, ¿qué es lo que ven? Esta parte que yo digo, Dios mío, ¿qué es? Voy a tener que empezar a aprender todo esto y de hecho es lo que tenemos que hacer. Esta es una imagen satelital que está bajada y trabajada en un software libre. Supongo que ustedes ya tienen idea de lo que es una imagen satelital y lo más próximo que todo el mundo puede estar acostumbrado es el Google Earth. ¿Tá? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con esas imágenes. Esta es una imagen de Durazno, este es Durazno. ¿Tá? No voy a ubicar a UTEC en este momento porque demoraría 5 minutos de los 15 que me restan. Y acá lo que estamos mostrando es Durazno en uno de los periodos de inundación. ¿Tá? Este es un procesamiento que se le hace a la imagen. Nosotros lo que hacemos es reconocer cómo se refleja, filtrando, cómo vemos el agua en la imagen, y después a través de otro software, este mismo, ingresándole algunos algoritmos que yo no desarrollo, pero que otro desarrolla, lo que hacemos es plantear estos límites, ¿tá? Y decimos, y vamos calculando, bueno, a tal fecha, con tal precipitación, el agua llegó hasta este lado de la ciudad, a tal fecha, tiempo X, el agua va avanzando o va retrocediendo y así. ¿Qué es lo que generamos con esos puntos? Distintos puntitos, tiqui, 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 que después van a una base de datos que tenemos que procesar, porque eso no tiene que quedar ahí. Pero esto es uno de los trabajos que ven cuando les hablan de imágenes satelitales, ven que se pueden hacer. Cuando empezamos a trabajar con este software, que es como el incipiente, si ustedes conocen lo que es sistemas de información geográfica, es la referenciación geoespacial de imágenes, ¿tá? De cualquier tipo de dato. Quien estaba en la parte de infraestructura de datos, eso lo tiene bien claro. Tenemos que poner en contexto, darle un X, Y, un Z a algo. ¿Tá? A cualquier valor, no importa. Eso hace 10 años, los software que manejaban ese tipo de datos eran propietarios y todo lo libre estaba como en desarrollo. Ahora estamos en una etapa similar con los software de procesamiento, de procesamiento de imágenes. Si bien tenemos software que, ¿cómo decirlo?, que procesan bien, los propietarios procesan bien, ¿tá? Los que son libres, como que recién se están desarrollando y depende mucho del input que cada uno de ustedes les dé en cuanto a los códigos que vayan generando, los algoritmos. Ahí es donde viene ese trabajo en conjunto y colaborativo que siempre tratamos de hacer y que al final voy a resaltar. Sin alguien que programe o sin alguien que conozca esos lenguajes, yo lo único que puedo hacer es tiqui, 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 en CorelDRAW y empezar a dibujar eso o en algún otro software. Entonces sí los necesitamos. Este es otro tipo digamos, de actividades que se realizan con las imágenes satelitales. Les pongo ahí, no es la idea de darles una clase, simplemente que vamos desarrollando o vamos procesando a partir de una imagen distintos índices para reconocer vegetación, distintos tipos de especies, hacemos trabajo de fenologías, crecimiento de plantas, y yo soy geóloga y estoy hablando de eso, soy una atrevida. Pero bueno, la idea es que vamos adquiriendo a medida que vamos trabajando en un grupo distintos conceptos y distinta manera de hablar y de entender que no adquiriríamos si no estuviésemos trabajando con otros. ¿Tá? Pasamos ahí a otro tipo de imágenes, estas son de Planet. Lo que tenemos es para mostrarles simplemente las utilidades.
tenemos que cosechar en un lugar y a distintos tiempos lo que vamos haciendo es comparando una misma imagen y ¡ops! Ahí sale el rectangulito que a los que van a entender de ese tipo de cosecha van a decir, eso nos sirve para cuantificar esto, lo otro, Para la gente que está preocupada por la deforestación, quiere entender las emisiones de CO2 en ciertos lugares, intentar trabajar con las huellas de carbón. Estoy tratando de ser muy básica en estos conceptos. También se puede ir temporalmente hacia adelante y hacia atrás y empezar a mapear este tipo de acontecimientos que tienen su implicancia a nivel ambiental. Pasamos de las imágenes satelitales a hablar de esas imágenes que ya no estábamos en un satélite bordeando la Tierra, sino que estamos acá, atmósfera cerquita, 1000 metros, 1500 metros, más bajitos si nos permiten volar más bajo, y empezamos a trabajar con un conjunto de cámaras termales, RGB, multiespectrales, hiperespectrales, ¿tá? En obtener distintos tipos de imágenes que vamos a usar para procesar y sacar otro tipo de información de esa que les mostré al principio, de todos esos factores hidrológicos, ecológicos, suelo, etcétera. ¿Tá? Eso es básicamente lo que hacemos. Suena sencillo, pero miren que no es tanto. Y entonces lo que hacemos esto es simplemente para mostrarles, es como de la caja de bombones un bomboncito, es para mostrarles algunos de los análisis que hacemos a partir de esas imágenes. ¿Tá? Análisis comparativos para ver en algún lado donde hay que poner pesticidas, en otro lado donde hay que fertilizar. Y después lo que tenemos es, decimos, vamos a hacer un conteo de plantas, un conteo de árboles, conteo de esto, conteo del otro. Y ahí aparece la palabra algoritmo. Cuando decimos, con estas cámaras podemos hacer ese conteo y a partir de ese conteo proporcionar información de algoritmos especializados en la detección y conteo de plantas. Y ahí ya me empezó a sonar mucho toda la parte de inteligencia artificial y ahí nos empezamos a meter en lo de conteo de ganado, ciertos tipos de árboles, pasturas, todo desarrollando ese tipo de cosas. Y dijimos, mira, no sé cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, necesitamos gente que lo haga. Y ahí empezamos a buscar algún matemático, algún físico, algún ingeniero que nos ayudase a comenzar a procesar toda esa información. Yo lo que les estoy mostrando hasta ahora son datos que vamos generando, con distintas técnicas que vamos aplicando y con técnicas, eso es lo bueno, que tenemos o que tenemos prontamente acá en UTEC. UTEC, Durazno, centro del país. Bueno, UTEC es grande, ¿no? Y acá lo que les quería mostrar era otra de las cosas que podemos hacer o que cualquiera va a poder hacer. Cuando hablamos de productividad, si tuviese que resumir y simplificar como hasta ahora he hecho esta presentación, si hablamos de productividad tenemos que hablar de respiración de la tierra. Somos parte de la tierra, respiración de la tierra. ¿Tá? Productividad también se considera, lo podemos hablar como el ritmo de generación de biomasa en el ecosistema. Son muchas palabras que quizá no les suenen, a mí a veces hasta no me sonaban, pero cuando empezás, es lo que recalco, cuando empezás a trabajar con un equipo bien multidisciplinario, las vas adoptando y las vas entendiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros a partir de esto? Entender que las plantas hacen fotosíntesis, que la tierra no es solo roca, como a veces pensaba yo, o agua, sino que también hay otras cosas, hay una arriba, donde hay suelo, donde hay plantas, donde hay aire, donde hay otros gases. ¿Y para qué nos sirven esos gases? Para medir esa productividad, esa respiración que nosotros queremos conocer, que esa respiración de la tierra se traduce en la respiración de un bosque, en la respiración de un cultivo, por ejemplo, ¿tá? Y a veces también en las respiraciones o en el producto de las respiraciones y del vivir de una vaquita, por ejemplo. Entonces, simplemente para mostrarles, ¿vieron cuando hoy les decía esas torres? Bueno, esas torres que nosotros generamos, que nosotros tenemos, acá arriba lo que ponemos es un aparatito que nos lleva más de 1,5 metros. ¿Y qué hace ese aparatito? Nos permite ver todas las relaciones esas que hablamos entre oxígeno, CO2, ¿para qué? Para empezar a calcular otra serie de cosas. Este aparatito que ustedes ven acá hace cerca de 20 medidas por segundo. O sea que imagínense la cantidad de datos que vamos generando cuando dejamos esto en un bosque para ver la evolución de un bosque por 5 años. O sea, es bastante.
los tera que teníamos en las imágenes, que por suerte con Google Earth Engine lo podemos tener online, y así les voy diciendo las nubes de puntos que generamos con los drones, etcétera. Todos esos datos, esas reconstrucciones que ustedes van viendo, al fin y al cabo, para nosotros, como para ustedes, terminan siendo un punto que hay que reconstruir y un punto que tenemos que entrelazar, un dato, ¿tá? Esto simplemente para que vean traducido en un mapa el tipo de información que nosotros obtenemos a partir del uso de ese otro tipo de sensores. Es bastante fácil, evapotranspiración, bueno, la radiación en el lugar, las temperaturas en el aire, etc. Y así nos vamos moviendo, ¿tá? Este ya llega al mundo de los sensores, que nuestro compañero de Salamanca era Usal, ahí te ve. En esto trabajabas, no quise poner mucho porque dije, me va a corregir, no, mentira. No, puse como para decir, bueno, vamos a empezar a introducir algo de esto, y la idea de los sensores es nosotros con qué sensores trabajamos, y este sensor va a piso, ¿tá? Puede ser inalámbrico, o estos serían los sensores, puede ser inalámbrico, como este caso, o puede tener un conjunto de cables que los van uniendo, ¿tá? Todo esto, ¿dónde envía el dato, por así decirlo? A un data logger o una torrecita, ¿tá? Yo lo describo así porque era así como nosotros más o menos lo veíamos. Usualmente, ¿qué era lo que se hacía cuando se hacía este tendido de datos? Iba alguien cada un mes al campo, cada 3 meses al campo, sacaba la tarjeta, tenía los valores, los metía en la computadora, tucu, y ahí demorabas otros 3, 4, 5 meses, un año en procesarlo, ¿tá? Por suerte está internet, tenemos muchas antenas, gracias Antel, vamos a aplaudir a nuestro sponsor. Tenemos varias antenas en Uruguay, entonces lo que podemos usar es la red esa para comenzar a transmitir los datos. ¿Dónde van esos datos? Y ahí es donde dijimos, bueno, en realidad esto no es muy moderno, pero es el concepto que nosotros tenemos de computadora, ¿tá? Eso va a esa computadora, lo procesamos acá, por internet, ahí ya vienen otros conceptos que algunos han manejado acá y que nosotros, ¿qué es internet? IoT, Internet of Things, mirá, que estas cositas, y empezamos a hablar, nosotros no teníamos ni idea, pero está. Y esos datos que van llegando ahí en el momento, porque lo tenemos conectado al tiempo, los podemos empezar a procesar. Lo que pasa es que nuestra capacidad de procesamiento de todo este conjunto de datos sigue siendo limitada, si es que lo único que hacemos es colectarlos y tratar de procesarlos en el momento. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sensores, por ejemplo, puede estar midiendo un dato cada 20 segundos, un dato cada 10 segundos, un dato cada segundo, o como la torre que les mostré antes, 5 datos cada segundo. Entonces ahí, imagínense, teniendo muchos datos de temperatura, pH, precipitación, radiación, o sea, es un conjunto de cosas que cuando agarras la computadora es tabla, te querés matar. Entonces ahí es cuando decís, ay, necesito a alguien que empiece a procesar esto, que nos ayude a procesarlo en tiempo real para empezar a continuar, e ir todo bien fluido. Y ahí es cuando de vuelta se me prendió la lamparita después de ver las charlas de ustedes y dije, ya está. Ya está, lo habíamos pensado antes, pero después que los empecé a ver ustedes dije, sí, ya está. Y bueno, insisto con esto porque estos son los parámetros que probablemente ustedes ya a esta altura se hayan olvidado, porque hasta yo me olvido de lo que está acá escrito, pero estas son algunas de las cosas que tenemos que medir. Y fíjense bien que cuando hablamos de parámetros que medimos, no estamos hablando solo de cosas medibles en un suelo, en la atmósfera, o por un distinto, un espectral, cuando hablamos de luz, sino que en todo este contexto para nosotros es muy importante toda la parte social, entender cómo está la sociedad, cómo están las personas o cualquier otro ser vivo en ese medio, ¿tá? Y a partir de ahí yo les presenté distintos sensores y distintos resultados y distintos tipos de datos que teníamos a partir de esos sensores. Pero fueron distintos sensores. Entonces, este es un ejemplo que una vez me habían dado y fue muy bueno para entender esta parte de integración. Hay una persona, ¿tá? Tenemos un grupo de 5 personas y les decimos,
dibújame un elefante en función de tu experiencia. Ese dibujo de tu elefante, yo lo que te voy a decir es, bueno, te puedo tapar los ojos o no, que uses distintos tipos de sentido, ¿tá? Pero vos vas a tocar una sola parte del elefante. Y entonces, a partir de tocar una sola parte del elefante, yo lo que te voy a pedir es que me empieces a definir qué es un elefante para vos, ¿tá? Entonces, no quiero ahondar mucho en esto, pero el que toque la trompa va a definir el elefante de una manera, el que le toque los colmillos o los vea de otra, quien vea las orejas grandes del elefante va a decir, un elefante siempre tiene esto. El que vea la cola, y alguno te lo va a dibujar así, y otros en otros dibujitos, porque estuve buscando dibujitos, la cola parece peluda, tiene ahí unos pelitos. Y el que te vea las patas te va a empezar, ¿no? Esto es así, de este tamaño, las garras. O sea, cada uno, la visión de cada uno va a ser, este elefante va a ser dibujado en función de cómo lo vemos. Y de cada una de las cosas que nosotros podemos tocar, analizar, palpar, oler de este elefante, ¿tá? Entonces, este es el punto donde ahí sí tenemos que trabajar en conjunto, porque el elefante no es distintos tipos de elefante, el elefante es uno, y nosotros lo que tenemos que hacer es, para llegar a definir ese elefante, para llegar a definir ese ecosistema o ese medio, integrar todos esos datos que tenemos para hacer el dibujo real de ese elefante. Y así es como aparecen todas esas técnicas que les fui mostrando, esas. Hay otras, pero lo simplifiqué en estas, donde usamos satélites, donde usamos drones, donde usamos datos de campo, esos sensores que trabaja el compañero de Salamanca, donde usamos algunas torres para medir, no importa, gases en la atmósfera, lo que sea. Pero todo eso lo integramos y lo integramos con el fin de conocer la productividad de un medio, conocer la productividad de un ecosistema, entender ese ecosistema. Entonces, para nosotros este dibujito simplifica mucho el concepto de cómo queremos trabajar. Y en este dibujito, si ven acá, empiezan a ver elementos que nosotros naturalmente nunca hubiésemos manejado como gente, como geólogos, como agrónomos, como de todo un poco, que es lo que tenemos en el grupo. ¿Tá? Entonces ahí es donde empezamos a ver el mundo, computadoras, internet, etcétera, y ahí es donde dijimos, no hay manera de hacerlo bien si no nos empezamos a integrar. ¿Y por qué tenemos que integrarlo? Porque hay una serie de ventajas en esa integración. Están listadas acá, yo no quiero ser pesadilla con eso, pero lo que les quiero decir es que la integración de todos estos factores y de todos esos datos, ¿qué es lo que nos permite? Escalar, trabajar a distintas escalas, entender el mundo de arriba, de abajo, de adentro, de afuera, es como entender el sistema, ¿tá? Entendernos cómo somos, comprender el estado, la salud, el valor de cada uno de esos ítems, es horrible que le diga ítems, pero el valor de cada uno de esos recursos, nosotros somos un recurso también, ¿qué valor nosotros tenemos ahí? ¿Y para qué nos va a ayudar todo esto? Para, una vez que integremos, precisar o validar otros modelos más teóricos sobre los cuales otros expertos u otros colaboradores están trabajando. Entonces, esa es la importancia de integrar. La importancia de integrar, en este caso estamos hablando de ciertos parámetros que son los que nosotros naturalmente trabajamos, pero es la importancia de integrar cualquier tipo de trabajo. Y ahí viene el problema. Tanto quisimos integrar, tanta tecnología usamos, que tuvimos una cantidad de datos que dije, por Dios, ¿y esto cómo lo resolvemos? Y la manera de pensar esa analítica tradicional, de decir, bueno, ¿cuál es la pregunta? Vamos a buscar el dato, pero tenemos que guardarlo. Y después de guardarlo hay que analizarlo. Y una vez que lo analizamos, ¿nos sirvió para algo? Y ahí, ¿qué hicimos? Capaz que entre esto y esto pasó un año, si tuvimos suerte, 2 años, como usualmente pasa, 5 años cuando alguien está estudiando, y tuvimos que empezar todo el ciclo. Entonces ahí empezaron a surgir otro tipo de conceptos que algunos de ustedes trataron acá, y era pensar, hacer todo un análisis analítico en tiempo real. ¿Qué implica ese análisis analítico? Análisis analítico. ¿Qué implica esa analítica en tiempo real? Que nosotros seamos capaces de solucionar un problema en el ahora,
de entender cómo funciona algo en el ahora. Y para poder solucionar ese tema en el ahora, requeríamos una acción rápida y el trabajar con una serie de conceptos que no los teníamos. Y ahí es cuando empezamos a ver esos conceptos de Stream Analytics y todas esas cosas que ustedes también manejan y en las que nosotros tuvimos que empezar el camino ese de novios con esos matemáticos, ingenieros y toda esa gente que les fui diciendo, para lograr todos estos sensores, torres, todo lo que estábamos trabajando, empezar a mostrarlo, filtrarlo, modificarlo, comentarlo, clasificarlo y así llegar a almacenarlo en algún lugar de la nube, en algún lugar físico, porque a veces hay que almacenarlo y después para que llegue al usuario procesado. Todos estos datos nos introdujeron a un nuevo concepto que nosotros no teníamos mucha idea, que es el eScience. Y en el eScience les puedo decir que en todo esto nosotros entramos en algunas de estas pelotitas o vamos pasando a todas estas pelotitas de colores. ¿Qué fue lo que nosotros entendimos a partir de estos conceptos? Que esta ciencia surge como una alternativa a la manera de entender, en este caso, procesos ecológicos, ecosistema, medio ambiente, a partir de un análisis de la dinámica espacio-temporal que hasta hoy no había sido considerada. Y ustedes sabrán que están en el tema, que ya hay un trabajo muy fuerte en esa temática y se está orientando muy hacia el lado de resolver estos temas. Teníamos que buscar socios, me voy a apurar, pero teníamos que buscar socios para esto, porque imagínense, programación, bueno, toda esta parte, nada. Nosotros empezamos acá, tenemos esto, decíamos, tenemos los datos, sí, pero hay que trabajarlos los datos, si no, estás 25 años para publicar algo. Teníamos acá, pasamos a esto. Tenemos que mezclar todo esto. Esta es como la visión así que empezamos y logramos tener. ¿Quién nos ayudó mucho? La gente del ETI, de la Licenciatura de Tecnologías de la Información. No quiero equivocarme con el nombre. Pero ellos nos ayudaron, nos están ayudando a entender y a trabajar durante este proceso. Este proceso es un proceso largo, requiere de mucha gente, requiere de muchos expertos, por eso estamos acá, para ver si después partimos algunas tarjetas y empezamos a tener alguna conexión. Y la idea es llegar a esto. Simplemente decirles que nosotros estamos en una etapa de experimentación y que por esta etapa ya han pasado compañeros de otras universidades tratando de generar un sistema que permita el procesamiento de los datos en tiempo real y que nos ahorre a nosotros todo ese paso intermedio de la analítica tradicional que estábamos acostumbrados y que tenemos que cambiar para obtener el dato y el resultado ya. Y es así como, bueno, a partir de entrar distintos datos, o sea, podemos tener todo cuantificado, entender exactamente bien dónde está el dato, dónde falta, dónde suma, dónde hay un error hasta en el equipo, para después pasar a toda una serie de gráficas que quizá a algunos de ustedes les pueda parecer aburridísima, pero a nosotros nos parece muy excitante la posibilidad de poder entremezclar gráficas y entender distintos parámetros a la misma vez, pero a la misma vez en días, hasta a veces en horas. Llegar a estos diagramas, para quienes trabajan en un área como esta, entienden que no es una tarea fácil y que lleva mucho tiempo. Por eso toda la parte analítica ha surgido para nosotros como una experiencia increíble que nos permite que, si lo vemos como paper, por ejemplo, ya no lo vemos como solución de un caso real, pero lo ves como un paper, a veces te pasa que estuviste trabajando 2018, 2019 en datos, recolectándolos, procesándolos un año y medio, y cuando lo vas a publicar ya no es publicable porque ya hay otra técnica que te lo resolvió antes o bueno, ya no termina de interés, ¿tá? Entonces el mensaje de esto, nuestro mensaje principal es, estamos en esta etapa, tenemos estas herramientas, trabajamos en conjunto con colegas de ustedes, ¿tá? Estamos muy abiertos a cualquier sugerencia para poder avanzar en este tema, la necesitamos porque es imprescindible y esa escala, diría, global, que se necesitan este tipo de soluciones y que lo que tenemos que recalcar en este tipo de acciones, como surgen en este tipo de conferencias, es que todo este trabajo tiene que ser colaborativo y multidisciplinario. No hay manera de avanzar si no vamos por ese camino. Así que muchas gracias a todos ustedes y espero que les haya gustado.